Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oraréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pienso que hoy puede ilustrar muy bien lo que hoy esta palabra quiere revelarnos. La afirmación es esta: Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Nosotros lo hemos sentido en nuestra vida. Tenemos la certeza que Dios está en todas partes, pero hay veces sentimos que su presencia no se nos revela, no se nos manifiesta. Lo hemos sentido en nuestra vida. ¿Y por qué lo hemos sentido? Porque ciertamente tenemos que reconocer nosotros, los seres humanos, que hemos perdido capacidad para sentir a Dios. Hemos perdido capacidad para sentir esa presencia. Atención, esa presencia que ya está, porque Él está en todas partes. Pero ciertamente ustedes y yo hemos perdido esa capacidad para sentirla. Nosotros los seres humanos nos hemos históricamente desconectado tanto de Dios que hemos perdido esa capacidad para sentirlo. Verdaderamente es verdad aquello que nos cuenta el libro del Génesis, aquella verdad que nos revelan los primeros capítulos de la Sagrada Escritura. Ciertamente nosotros los seres humanos hemos salido del paraíso, es decir, hemos perdido el contacto con Dios. Hermanas y hermanos, hoy el Evangelio quiere ayudarnos y los textos que hemos acabado de escuchar quieren revelarnos ese daño que se ha hecho en nuestra vida. Jesús mismo lo dice en el Evangelio: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen corazón pero no sienten. Hermanas y hermanos, hemos estropeado nuestra capacidad para sentir a Dios. ¿Cuándo empezamos a dejar de sentir a Dios? Perdemos capacidad para sentir a Dios cuando dejamos de desearlo, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de llamarlo. ¿Saben por qué el Dios que está en todas partes muchas veces no se nos manifiesta? Porque para que Dios se manifieste hay que desearlo con el corazón, hay que buscarlo, hay que llamarlo. A Dios hay que hacerle saber que lo estamos necesitando. Cuando uno empieza a buscar a Dios, cuando uno empieza a coquetearle, cuando uno empieza a llamarlo, cuando uno empieza a decirle: Señor, te necesito, te estoy buscando,
Él sale a nuestro encuentro. Pero la gran tragedia o la peor tragedia espiritual que a ustedes y a mí nos puede pasar, me atrevo a decir lo siguiente: la peor tragedia espiritual ni siquiera es el pecado. La peor tragedia espiritual es que dejes de invocar a Dios. Y es que en definitiva el mal que quiere hacer el pecado en ti es que lo dejes de invocar, que lo dejes de buscar, que lo dejes de llamar. Dice el Señor al pueblo: recuerdo tu cariño de joven, recuerdo tu amor de novia, cuando me seguías aún por el desierto. Eso es lo que le dice Dios al pueblo. ¿Qué le está diciendo? Extraño tu invocación, extraño tu búsqueda. Hermanas y hermanos, el Dios que está en todas partes, aquel que hemos dejado de sentir, pues nuevamente se volverá a revelar en nuestra vida si nuevamente lo volvemos a desear en nuestro corazón. Recuerden esta verdad que también muchas veces hemos meditado en este lugar y que ahora hice referencia a ello. El gran mal que hace el pecado en nosotros es que nos desanima en la búsqueda de Dios. Cuando llega el pecado a nuestra vida, inmediatamente se instala en nosotros un pensamiento o un sentimiento nefasto. ¿Cuál es? Yo no soy digno de Dios, yo tan pecador, ¿para qué de Dios? E inmediatamente rompo la búsqueda y la relación. Es la peor decisión que ustedes y yo podemos tomar en nuestra vida. Porque cuando dejamos de invocarle, cuando dejamos de llamarle, cuando dejamos de buscarle, ¿qué empieza a ocurrir? La presencia se empieza como a diluir, la presencia de Dios empieza como a escapar de nuestra vida. Hermanas y hermanos, acojamos este llamado que hoy el profeta nos hace. Vuelve a añorar a Dios en tu corazón. Vuelve a buscarlo, vuelve a invocarlo, y Él empezará a revelarse claramente en tu vida. Cuando dejamos de llamarlo, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de rezar, porque en definitiva el rezo es eso, independientemente de las formas, de las maneras, el rezo es el grito del alma que anda buscando dónde está su Señor. Cuando dejas entonces de buscarlo y de invocarlo, ¿qué empieza a ocurrir? Nuestros sentidos espirituales empiezan como a morirse y nos incapacitamos entonces para ver a Dios, para sentirlo. Esa capacidad que tenemos para ver a Dios se nos enceguece, aún teniendo ojos. A eso se refiere Jesús cuando dice: tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Cuando dejamos de llamar a Dios, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de buscarlo, entonces vamos perdiendo capacidad para escucharlo. Vamos perdiendo capacidad para sentirlo. Aún teniendo corazón, perdemos capacidad para sentir el palpitar de Dios en nuestra vida. Hermanas y hermanos, Dios está en todas partes. Él siempre está. Somos en definitiva nosotros los que no siempre estamos porque se nos han apagado las capacidades para sentirlo. Sin embargo, puedes volver a activar esa capacidad. Puedes volver a activar esos sentidos espirituales para que puedas verlo, oírlo y sentirlo. Y hoy entonces la palabra de Dios nos revela cuál es la forma. Y la forma es: vuelve a desearlo, vuelve a invocarlo, vuelve a pedir a Dios que regrese a tu vida,
Y si Dios regresa a tu vida, si vuelves a desearlo, Él vendrá a ti, como dice bellamente hoy. Él vuelve a ti como una fuente viva. Nosotros seamos capaces entonces de ver a Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios? Comienza a desearlo, comienza a pedirlo, y con toda seguridad, si lo deseas, si lo pides con todo el corazón, terminarás por verlo. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador.
Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar
hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, háblame. María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Nos hemos históricamente desconectado tanto de Dios que hemos perdido esa capacidad para sentirlo. Verdaderamente es verdad aquello que nos cuenta el libro del Génesis, aquella verdad que nos revelan los primeros capítulos de la Sagrada Escritura. Ciertamente nosotros los seres humanos hemos salido del paraíso, es decir, hemos perdido el contacto con Dios. Hermanas y hermanos, hoy el Evangelio quiere ayudarnos y los textos que hemos acabado de escuchar quieren revelarnos ese daño que se ha hecho en nuestra vida. Jesús mismo lo dice en el Evangelio: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen corazón pero no sienten. Hermanas y hermanos, hemos estropeado nuestra capacidad para sentir a Dios. ¿Cuándo empezamos a dejar de sentir a Dios? Perdemos capacidad para sentir a Dios cuando dejamos de desearlo, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de llamarlo. ¿Saben por qué el Dios que está en todas partes muchas veces no se nos manifiesta? Porque para que Dios se manifieste hay que desearlo con el corazón. Hay que buscarlo, hay que llamarlo. A Dios hay que hacerle saber que lo estamos necesitando. Cuando uno empieza a buscar a Dios, cuando uno empieza a coquetearle, cuando uno empieza a llamarlo, cuando uno empieza a decirle: Señor, te necesito, te estoy buscando, Él sale a nuestro encuentro. Pero la gran tragedia o la peor tragedia espiritual que a ustedes y a mí nos puede pasar, me atrevo a decir lo siguiente: la peor tragedia espiritual ni siquiera es el pecado. La peor tragedia espiritual es que dejes de invocar a Dios. Y es que en definitiva el mal que quiere hacer el pecado en ti es que lo dejes de invocar, que lo dejes de buscar, que lo dejes de llamar. Esa capacidad que tenemos para ver a Dios se nos enceguece, aún teniendo ojos. A eso se refiere Jesús cuando dice: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Cuando dejamos de llamar a Dios, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de buscarlo, entonces vamos perdiendo capacidad para escucharlo, vamos perdiendo capacidad para sentirlo. Aún teniendo corazón, perdemos capacidad para sentir el palpitar de Dios en nuestra vida. Hermanas y hermanos, Dios está en todas partes, Él siempre está. Somos en definitiva nosotros los que no siempre estamos porque se nos han apagado las capacidades para sentirlo.
Sin embargo, puedes volver a activar esa capacidad. Puedes volver a activar esos sentidos espirituales para que puedas verlo, oírlo y sentirlo. Y hoy entonces la palabra de Dios nos revela cuál es la forma. Y la forma es vuelve a desearlo, vuelve a invocarlo, vuelve a pedir a Dios que regrese a tu vida. Y si Dios regresa a tu vida, si vuelves a desearlo, Él vendrá a ti, como dice bellamente hoy. Él vuelve a ti como una fuente viva. Nosotros seamos capaces entonces de ver a Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios? Comienza a desearlo, comienza a pedirlo. Y con toda seguridad, si lo deseas, si lo pides con todo el corazón, terminarás por verlo. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oraréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pienso que hoy puede ilustrar muy bien lo que hoy esta palabra quiere revelarnos. La afirmación es esta: Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Nosotros lo hemos sentido en nuestra vida. Tenemos la certeza que Dios está en todas partes, pero hay veces sentimos que su presencia no se nos revela, no se nos manifiesta. Lo hemos sentido en nuestra vida. ¿Y por qué lo hemos sentido? Porque ciertamente tenemos que reconocer nosotros, los seres humanos, que hemos perdido capacidad para sentir a Dios. Hemos perdido capacidad para sentir esa presencia. Atención, esa presencia que ya está, porque Él está en todas partes. Pero ciertamente ustedes y yo hemos perdido esa capacidad para sentirla. Nosotros los seres humanos, dice el Señor al pueblo: recuerdo tu cariño de joven, recuerdo tu amor de novia, cuando me seguías aún por el desierto. Eso es lo que le dice Dios al pueblo. ¿Qué le está diciendo?
extraño tu invocación, extraño tu búsqueda. Hermanas y hermanos, el Dios que está en todas partes, aquel que hemos dejado de sentir, pues nuevamente se volverá a revelar en nuestra vida si nuevamente lo volvemos a desear en nuestro corazón. Recuerden esta verdad que también muchas veces hemos meditado en este lugar y que ahora hice referencia a ello. El gran mal que hace el pecado en nosotros es que nos desanima en la búsqueda de Dios. Cuando llega el pecado a nuestra vida, inmediatamente se instala en nosotros un pensamiento o un sentimiento nefasto. ¿Cuál es? Yo no soy digno de Dios, yo tan pecador, ¿para qué de Dios? E inmediatamente rompo la búsqueda y la relación. Es la peor decisión que ustedes y yo podemos tomar en nuestra vida. Porque cuando dejamos de invocarle, cuando dejamos de llamarle, cuando dejamos de buscarle, ¿qué empieza a ocurrir? La presencia se empieza como a diluir, la presencia de Dios empieza como a escapar de nuestra vida. Hermanas y hermanos, acojamos este llamado que hoy el profeta nos hace. Vuelve a añorar a Dios en tu corazón. Vuelve a buscarlo, vuelve a invocarlo, y Él empezará a revelarse claramente en tu vida. Cuando dejamos de llamarlo, cuando dejamos de invocarlo, cuando dejamos de rezar, porque en definitiva el rezo es eso, independientemente de las formas, de las maneras, el rezo es el grito del alma que anda buscando dónde está su Señor. Cuando dejas entonces de buscarlo y de invocarlo, ¿qué empieza a ocurrir? Nuestros sentidos espirituales empiezan como a morirse y nos incapacitamos entonces para ver a Dios, para sentirlo. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender,
porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede